Bienvenidos a Gamers. Hoy les traigo los mejores juegos de la Dreamcast. Dreamcast es la quinta y última videoconsola de sobremesa producida por Sega, perteneciente a la sexta generación de videoconsolas. Es la sucesora directa de Sega Saturn y compitió con la PlayStation 2 de Sony. La Dreamcast, a pesar de su corta vida útil y de la falta de apoyo de terceros, la prensa especializada consideró a Dreamcast que fue una videoconsola adelantada a su tiempo. Entre su biblioteca, con más de 600 juegos, caben destacar títulos innovadores, así como numerosas adaptaciones de recreativas, gracias a su arquitectura basada en la placa Sega Naomi. Aunque la producción de la Dreamcast se detuvo en 2001, el sistema tuvo soporte hasta el año 2007. Dentro de la sexta generación, Dreamcast solo llegó a coincidir con la PlayStation 2. Los lanzamientos de Xbox y de la Nintendo GameCube en el segundo semestre de 2001 se produjeron cuando Sega ya había dejado de fabricar la consola. A pesar que la Sega Dreamcast no resaltó durante su época, sí nos dejó grandes títulos. Y hoy les traigo algunos de los mejores juegos que salieron para esta consola, la Dreamcast. Y así que comencemos, Gamers. House of the Dead 2. Quienes conozcan este juego de los salones recreativos pueden estar seguros de que es un excelente juego. Se trata de una conversión de la recreativa hecha a la perfección, destacando uno de los detalles gráficos más impresionantes, y no solo mejorando esto, sino también la jugabilidad, los modos de juego, etc. Y para quienes no lo conozcan, he de decir que se trata de un matazombies en primera persona, con una peculiaridad: no podemos dirigir al personaje, pues este lleva un camino preestablecido, el cual en ciertos momentos podemos variar esta ruta disparando a ciertos objetos que hay en el camino. Los escenarios están vivos, o sea, podemos dispararle a casi cualquier cosa y veremos el efecto. El ritmo del juego se hace trepidamente. De hecho, más de una vez tendremos que darle pausa al juego para descansar un poco de tanto disparar. En este juego el argumento está claro: matar zombies, salvar humanos y matar a los jefes finales de cada una de las fases. El apartado gráfico de este juego es magnífico. Si estás acostumbrado a ver píxeles sueltos en tu televisor, vete olvidando de ello. Con The House of the Dead 2 te resultará gráficamente matar zombies en un ambiente gráfico muy cuidado, que incluso a veces supera a la versión de las recreativas. Si hay que poner alguna crítica, es que son gráficos pregrabados, con los que con el tiempo se hacen repetitivos. En la jugabilidad, el juego permite dos modos, arcade y original. Ambos son idénticos, salvo en la particularidad del segundo, que te permite coger armas, municiones, etc. por el camino. En ambos modos, el objetivo consiste en llegar al final, salvando al mayor número de personas posibles y eliminando a cada uno de los jefes finales de cada una de las 5 fases. Las partidas son fascinantes, llenas de sorpresas, sustos e intrigas. Los modos de juego son variados. En definitiva, estamos ante un juego técnicamente muy bueno y que nos hará destruir nuestro mando de Dreamcast hasta límites insospechados. Skies of the Arcadia. En Japón salió con el nombre de Eternal Arcadia y tuvo un decente éxito, y medio año después llegó a Occidente bajo el nombre de Skies of the Arcadia. Obtuvo un gran éxito en Occidente y fue elegido por la mayor parte de la prensa como el mejor RPG para el año del 2000. En el juego tomarás el papel de Vice, un joven pirata aéreo, hijo del capitán de los bandidos azules. Tras asaltar un barco del Imperio y rescatar a una muchacha llamada Fina, verás como tras una pequeña aventura todo lo que conocía desaparece, gracias a la intervención del Imperio. Desde entonces comenzará la búsqueda por las piedras lunares, ayudado por Aika, su amiga de la infancia, y por Fina, una chica muy misteriosa. El mundo de Arcadia es enorme y está plagado de islas y de peligros. Estas islas podrán estar desiertas o pobladas, pueden ser enormes continentes o diminutas rocas, y sobre todo están llenas de secretos y de tesoros por descubrir y de piedras lunares por encontrar. Lo primero que llama la atención en Skies of the Arcadia es su precioso aspecto gráfico. Posee unos escenarios 3D muy bien diseñados y unas coloridas texturas, y un modelo y animación de los personajes muy bueno.
En Skies of Arcadia poseemos dos tipos de batallas, las batallas entre personajes y las batallas entre naves. Las batallas entre personajes son iguales que las de cualquier RPG por turnos y lamentablemente son aleatorias, pero poseen varias características novedosas. La primera de ellas será la barra de espíritus, aplicable a todo tu equipo de personajes, que utilizaremos para realizar movimientos especiales y magias, y que recargaremos gastando turnos en concentrarse o turno por turno. La segunda característica nueva es que los personajes pueden cambiar el elemento de su armadura durante la batalla para poder hacer el máximo daño posible a los enemigos, y también podrán cambiar el equipamiento, lo cual sí que se encuentra pocas veces en un RPG. Poco más puedo decir de Skies of Arcadia, solo recomiendo jugarlo. Sega se ha vuelto a lucir en un campo que no es el suyo y han creado un juegazo, adictivo, jugable, muy bonito gráficamente y con una larga duración, obligatorio para todos aquellos que juegan aún la Dreamcast. Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes es el cuarto videojuego de la saga Marvel vs. Capcom. En esta última entrega de la saga, en aquel periodo 2D, Capcom simplificó el motor de juego para que fuera más accesible para los jugadores casuales, con el fin de atraer a más jugadores nuevos, ya que el interés en los videojuegos arcade había disminuido. En la jugabilidad se hicieron cambios en el sistema de combos aéreos y la configuración de botones se ajustó a 4 botones principales y 2 botones de asistencia. El videojuego también cuenta con un equipo de lucha 3 vs 3 en comparación con el 2 vs 2 de los videojuegos anteriores de la saga. Es el único videojuego de la saga que utiliza el sistema Sega Naomi, que se utilizaba principalmente para videojuegos en 3D. Se aprecia principalmente en este videojuego en los fondos y efectos del sistema, así como la esfera de Abyss. El videojuego fue porteado posteriormente para la Sega Dreamcast. La versión de Sega Dreamcast es la más cercana a la versión original de arcade de todas las 6 versiones porteadas para las plataformas hogareñas. Al mismo tiempo, es la más barata debido a que una cantidad mayor de copias fueron producidas. La versión de Sega Dreamcast se consideraba la conversión más fiel, probablemente debido a la similitud entre el hardware arcade Sega Naomi y el Sega Dreamcast. Este es el primer y único videojuego de la saga Marvel vs. Capcom sin secuencias finales específicas para cada uno de los personajes, ya que el jugador obtendrá la misma secuencia final independientemente de los personajes que use o con qué rapidez logre derrotar al adversario final. Crazy Taxi. Desarrollado por el estudio Hitmarker, estábamos ante un juego de conducción frenético, donde nosotros como taxistas teníamos el único objetivo de llevar a su destino a cuantos más clientes fuera posible antes de que se agotara el tiempo, y no era nada sencillo aguantar varios minutos. Al no tener mapa era habitual perderse con la orientación de la brújula si no habíamos memorizado la peculiar recreación de la ciudad de San Francisco sobre la que transcurría la acción, porque no todas las rutas eran igual de válidas y podíamos perder a lo tonto el tiempo por una mala elección, hasta el punto de perder la partida a pocos metros del destino. Su conducción era además peculiar, ya que no había que preocuparse solamente de acelerar o frenar, sino de cambiar las marchas, lo que derivaba de varios movimientos ocultos que marcaban la diferencia entre lo que se suponía ser un conductor principiante o uno profesional. Era bastante habitual ver cómo la gente se juntaba en torno a esta recreativa, también en parte por esa banda sonora tan buena con The Offspring y Bad Religion sonando de fondo. Una pena que esas canciones solo se conserven en Dreamcast, PlayStation 2 y GameCube, ya que las conversiones posteriores optaron por otros temas nada memorables debido a la caducidad de sus licencias. La versión de Dreamcast fue la primera en llegar, por cierto, salió en el 2000 e implementó, entre otras cosas, una ampliación de la ciudad de San Francisco dentro del modo original y el añadido modo Crazy Box, a modo de diversos minijuegos donde exprimíamos a tope las habilidades ocultas. La verdadera gracia de Crazy Taxi era recorrer la ciudad de San Francisco a toda velocidad, intentando que cada cliente se divirtiera con nuestras maniobras. Si rozábamos a los coches, obteníamos propinas y con cada salto también, y hacer el mayor número de recados soñados para obtener una valoración más positiva, o probar las reglas arcade con 3, 5 o 10 minutos. Crazy Taxi sigue gozando de un encanto especial, donde poco importa que su apartado gráfico sea ya algo antaño, ya que su fórmula sigue vigente hasta el día de hoy. Diversión pura. Resident Evil, Código Verónica.
Resident Evil Código Verónica es sin lugar a duda el mejor Resident de todos, tanto en argumento como en gráficos. El juego sufrió una merecida transformación total a las 3 dimensiones, que dejó saciados a todos los seguidores de la saga. Resident Evil Código Verónica volvió a sus orígenes, empezando la aventura en una cárcel, luego para seguir caminando al palacio por un cementerio y acabaremos en la mansión de Alfred y Alexia. La historia de Resident Evil Código Verónica transcurre 3 meses después de Resident Evil 2. Claire Redfield es secuestrada por Umbrella y es llevada a una remota isla. Desde allí, Claire escapa de la prisión y volverá a estar sumisa en otra de sus peores pesadillas. Tendrá que volver a combatir las hordas del mal de la factoría de Umbrella y tendrá que caminar por la multitud de parajes terroríficos, buscando la forma de escapar de la isla. En su travesía, Claire conocerá a Steve Burnside, un joven que se verá casualmente involucrado en los hechos. Esta vez el juego se desarrolla de forma lineal, al contrario de su pasada entrega, Resident Evil 2, donde al principio de la aventura podíamos elegir entre jugar con Claire o Leon. En este Resident empezaremos jugando con Claire y terminaremos jugando con su hermano Chris Redfield, que está buscando a su hermana y que acabará dando con ella para enfrentarse al peor enemigo de todos los Resident Evil. El juego es maravilloso en todos sus aspectos: zombies, hunters, gusanos gigantes, experimentos fallidos, amebas, mutantes y toda esa clase de cosas que suelen ocurrir en los Resident. Detrás de todo, un hombre en común, Umbrella, de la cual averiguaremos más cosas en esta entrega. Los gráficos de este juego eran una maravilla. Por fin podíamos ver el primer Resident en un entorno totalmente 3D. Los escenarios estaban llenos de detalles, las mesas estaban llenas de objetos y las texturas alcanzaban una calidad increíble. La música parece sacada de la banda sonora de la película Psicosis. Es una maravilla ambientada que da gusto escuchar. El potente sonido del Yamaha de la Dreamcast le daba una atmósfera de pánico y terror genial. Los gritos de terror que se pueden oír en algunas de las escenas cinemáticas del juego, en definitiva, sobresalían. La jugabilidad es el apartado más flojo. No está mal, la verdad. Es el de todos los Resident, es decir, muy jugable. Lo que a mi parecer podría haber sido mejorado en la versión de Dreamcast, ya que la potencia de esta lo permite. Por ejemplo, el fastidioso movimiento rotatorio de los personajes para poder encararlos hasta el lugar que los pretendemos llevar, y que ya es clásico en todos los Resident. Podría haber sido sustituido por acciones simples: izquierda, derecha, arriba, abajo, pero en general es bastante bueno. El movimiento de los personajes es suave y manejable. En definitiva, muy bueno, pero podría haber sido mejor. Además, una vez acabado el juego, se desbloqueará el Battle Game, que se trata de una novedosa opción que deberemos recorrer un gran número de habitaciones del Resident, que irán apareciendo de forma aleatoria y donde nos asaltarán toda clase de mutantes. Por si fuera poco, podremos elegir jugarlo en tercera persona o en primera persona. Soul Calibur. Soul Calibur es una saga de videojuegos de lucha creada por el equipo de Namco, creadores de otra de las sagas de lucha por excelencia, Tekken. La compañía Namco originalmente realizó este título para recreativas, en la cual el juego no tuvo tanto impacto mediático como se esperó. Sin embargo, para darle un poco más de vida a la Dreamcast, se decidió realizar un port para ella. Es de destacar el excelente trabajo que realizó el equipo de Namco con la realización de este Soul Calibur para Dreamcast, ya que se dieron de plazo 6 meses únicamente para crear el port, además de que su plantilla se redujo a 40 luchadores, por lo que es de destacar una vez más el gran trabajo que realizó la compañía, creando la versión doméstica de este arcade de recreativas. La historia que nos cuenta Soul Calibur continúa con la saga iniciada con Soul Blade, en el que podemos ver que Cervantes, uno de los personajes principales y portador en el Soul Blade de la espada maligna Soul Edge, es derrotado por Sophitia y su Soul Calibur. Posteriormente, Siegfried llegará a la escena de la pelea cuando Sophitia se haya ido junto a Taki. Este se enfrenta a Cervantes poseído por el alma del Soul Edge. Siegfried gana el combate y la Soul Edge se parte en trozos que se dispersan por toda Europa. Siegfried se queda con lo que queda de la Soul Edge y 3 años después este es poseído por completo por la espada demoníaca, adoptando el nombre de Nightmare. Destruirá diversos pueblos en busca de los trozos de la espada dispersos por toda Europa. Gráficamente, el juego luce increíblemente bien. Fue el juego en el que más se notó el salto gráfico de generación de los 64 a los 128 bits. Sin embargo, lo que más sorprende es sin duda la excelente ambientación del juego, con unos escenarios preciosos, totalmente en 3D y con unos efectos de luz tremendos.
El sistema de juego que nos presenta Soul Calibur representa la adaptación a los juegos de lucha como actualmente lo conocemos hoy en día. Soul Calibur fue innovador con su estilo, presentando una evolución en el movimiento de los personajes por los escenarios y pasando de un movimiento únicamente sobre los ejes X y Y a un movimiento completo en las 8 direcciones del escenario, lo que se traduce en una amplitud en la capacidad de movimiento del personaje aumentada por 4. Los modos de juego que completan esta versión de Dreamcast son muchos y variados, desde el amplio modo historia con la andanza de cada personaje en este juego, hasta modos como arcade, el juego original, time attack, entrenamiento o el modo museo. No tengo ninguna duda de que les va a encantar si no lo han jugado. Solo me queda decir que lo prueben, ya que se están perdiendo de un excelente juego. Shenmue. Hoy en día el mejor juego para la Dreamcast desde mi punto de vista es Shenmue. Las andaduras de nuestro héroe empiezan un día normal en la vida de Ryo. Este vuelve a casa después del colegio y se percata que algo no va bien. Corre hasta la puerta y descubre que el estandarte que colgaba sobre el marco donde estaba inscrito el nombre de su familia reposaba roto sobre la hierba del suelo del portal. Ryo entra rápidamente y se encamina al dojo, donde su padre está siendo golpeado por un hombre chino de rostro tenebroso. El padre de Ryo se enfrenta en una brutal pelea con el extraño personaje chino, pero es vencido y herido de muerte. Amenazado por el hombre chino con la muerte de su hijo Ryo, tiene que revelar el lugar donde se encuentran unos extraños medallones chinos que pertenecen a la familia Hatsuki. Al día siguiente Ryo se levanta muy adolorido por los golpes recibidos, pero el dolor de sus huesos no son su peor herida. Su peor herida la lleva en el corazón con la muerte de su padre, atormentando su cabeza. Piensa que la única solución es salir al mundo exterior en busca del asesino de su padre y como máximo general de los ejércitos del norte de Roma. Pero siendo hijo, Ryo, de un padre muerto y de una escuela deshonrada, este solo piensa en alcanzar su venganza en esta vida o en la otra. Como únicos datos cuenta con la descripción del asesino y su nombre, Lan Di. Además sabe que es maestro de una escuela rival a la de su padre. Los gráficos son un despliegue técnico sin precedentes, una atracción visual, un mundo nuevo que se abre ante los ojos del espectador a simple vista. Los escenarios, que es quizá uno de los aspectos que se llevan la palma, ya que además de ser en 3 dimensiones, alcanzan unas extensiones impensables. En ellos podremos observar multitud de detalles. Los personajes del juego son realmente impresionantes, pero no nos referimos solo a los personajes principales de la aventura, sino también a los extras. Y es que Yu Suzuki ha reproducido un mundo en miniatura. El juego es totalmente jugable y adictivo. Los Quick Time Event se trata de las escenas interactivas donde deberemos presionar el botón adecuado en el momento adecuado, además de ser escenas de agilidad mental. Requieren un poco de práctica por parte del jugador. Peleas 3D, como si estuvieras en Virtual Fighter. A veces nos enzarzaremos en peleas callejeras con algunos malandros. Lo mejor de todo es que según avancemos en el juego, vamos mejorando nuestras técnicas y movimientos. Algunos sabios del pueblo te enseñarán nuevos movimientos para que te sea más fácil enfrentarte en esos combates. Respecto a la historia, es una clásica historia japonesa. Quizás sí puede resultar un poco lineal, pero también es genial y merece la pena jugarlo. Y estos fueron algunos de los mejores juegos de la Dreamcast. Espero que les haya gustado. Dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas nada del contenido. Gracias a todos los que se han suscrito. Y sin nada más por agregar me despido. Soy Jonas y nos vemos hasta un próximo video.